Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. A continuación vamos a hacer la revisión de la página 170 del libro de Ciencias Naturales. Pongan mucha atención. Entonces vamos a ver el tema 2, en donde vamos a encontrar el experimento con los efectos de la fuerza. Es decir, vamos a observar y experimentar qué sucede cuando aplicamos fuerza a diferentes tipos de objetos. En este caso, específicamente al globo. Entonces aquí nos pide que tengamos un globo, inflarlo y aplicar una fuerza sobre él, presionándolo, similar a la que muestra la imagen que está acá. Luego vamos a responder las siguientes preguntas para entender un poco esto de cómo se produce el efecto hacia otro objeto si aplicamos fuerza. Entonces, yo aquí tengo mi globo y si tú te das cuenta, aquí está nuestro globo. Al aplicar fuerza, al presionar sobre el globo comienza a deformarse. Si yo aplico fuerza, si yo presiono el globo toma otra forma. Pero yo al soltar este globo, ¿qué sucede con el globo? El globo vuelve a su estado inicial. Este experimento lo hice varias veces. Presioné y solté, presioné y solté. Si te das cuenta aquí al presionar, el globo tomó otra forma diferente a la forma inicial del globo, ¿cierto? Pero al soltar, el globo vuelve a su forma. ¿Sí bien? Entonces ahí, apliqué, solté, presioné, solté. Bien, entonces a partir de este experimento vamos a empezar a responder las preguntas. Dice A. En la experiencia realizada, ¿qué cuerpos interactúan mediante la fuerza? Podemos observar que teníamos como primer objeto. Recordemos que en el concepto de fuerza decíamos que necesitamos de dos objetos para provocar una fuerza. Entonces, tenemos el objeto número 1, que sería el globo, y el objeto número 2, que sería nuestra mano. Entonces, ¿qué cuerpos interactúan mediante la fuerza? Sería nuestras manos y el globo. En la pregunta B dice: ¿qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él? Como lo podemos ver en la imagen, sucedía que el globo se deformaba, cambiaba de forma. Muy bien. Vamos con la C. La C nos dice que ¿qué ocurre el globo una vez que dejan de aplicar la fuerza? Es decir, ¿qué sucede una vez al momento de dejar de aplicar fuerza, como está en este video de aquí? Dejé de aplicar fuerza en este video. Se dejó de presionar el globo. ¿Qué sucedió? Sucede que el globo vuelve a su estado original. Ahora vamos a la alternativa D. ¿Podrían afirmar que el globo experimenta un cambio de forma momentáneo al aplicar una fuerza? ¿Ocurrirá lo mismo con una lata de bebida? ¿Por qué? Podemos decir que sí, efectivamente cambia por un momento su forma y luego vuelve a su figura normal, a su figura inicial. Ahora, la segunda pregunta que aparece aquí dice: ¿ocurrirá lo mismo con una lata de bebida? Yo recuerdo que cuando terminaba una lata de bebida, normalmente lo que hacía era aplastarla con el pie, ¿cierto? Yo creo que más de algunos lo ha hecho. Pero sucede que al aplastarla con el pie es muy difícil volverla al estado inicial, como lo hace el globo, ¿cierto? Entonces, pensando en ese ejemplo, recordando ese ejemplo, ¿será que la lata puede volver a cambiar su forma? ¿Puede volver a su estado inicial? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. No, porque la lata al aplastarla, o al doblarla, o al apretarla, presionarla, ¿qué sucede?
se deforma y no puede, es muy difícil volverlo a su estado inicial, de hecho es casi imposible. Bien, continuemos con la letra E. Dice, formulen 2 preguntas relacionadas con los efectos de la fuerza. Respóndanlas una vez finalizado el estudio de este tema. Es decir, debo crear 2 preguntas en las cuales yo crea que tenga relación y pueda responder a lo que he aprendido sobre los efectos de la fuerza. Una pregunta que podríamos elaborar sería, por ejemplo, ¿puede cambiar un objeto al ejercer fuerza? ¿La podríamos responder esa pregunta el día de hoy? Yo creo que sí. El experimento del globo nos dice la respuesta. Entonces ahí tenemos una buena pregunta. ¿Puede cambiar un objeto al ejercer fuerza? Segunda pregunta podría ser, ¿existen objetos que no pueden volver a su estado original? Mire qué pregunta. Hoy día aprendimos que hay objetos que no pueden volver a su estado inicial, como por ejemplo la lata, ¿lo recuerdan? Entonces, ahí tenemos 2 preguntas de las cuales nosotros podríamos formular y que nos va a servir para poder responder más adelante sobre el tema de fuerza. Y la última pregunta, que es la letra F, dice, ¿qué actividades les gustaría realizar para aprender sobre los efectos de la fuerza? ¿Creen que esto lo ayudaría a aprender mejor? Si bien esto es una pregunta más personal, yo considero que ustedes debieran responderla pensando en qué experimento podría hacer, qué otro experimento se te ocurre a ti hacer para demostrar los efectos de la fuerza en otros objetos. Esa es una pregunta que te dejo a ti de manera personal y la respondes en tu cuaderno. Continuamos. Entonces, en el libro continúa con esta lectura que dice, todos los objetos que nos rodean experimentan cambios al aplicar una fuerza sobre ellos, aunque a veces no se observan, como lo que sucedió con el globo. Estos cambios pueden afectar su forma o su movimiento. En este caso, lo que sucedió con el globo. ¿Qué afectó? ¿Su forma o su movimiento? Muy bien, su forma. Dice, efectos de la fuerza en la forma de los cuerpos, que es lo que vamos a aprender. Como pudiste experimentar en la actividad anterior, al ejercer una fuerza sobre el globo, este cambió su forma, ¿cierto? Los cambios en la forma o deformación de un cuerpo pueden ser permanentes si la modificación se mantiene cuando se deja de ejercer fuerza, o momentáneos si el cuerpo recupera la forma de su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. Pregunta, ¿el globo fue un cambio permanente o momentáneo? Muy bien, fue un cambio momentáneo porque su forma se volvió a recuperar al dejar de ejercer fuerza sobre el globo. Vamos a ver unos ejemplos de cambios al ejercer fuerza sobre un cuerpo. Acá tenemos, si yo ejerzo fuerza sobre una esponja, ¿qué va a suceder? La esponja va a volver a su estado inicial. Por lo tanto, no es un estado permanente, sino que es algo momentáneo. Si yo aplico fuerza sobre la plasticina, por ejemplo, o una masa, cuando estoy amasando pan, ¿la masa o la plasticina va a volver a su estado original? No va a volver a no ser de que yo la molde para que vuelva a su estado original. Entonces, esa sería una deformación permanente. Si yo tiro un elástico y lo suelto, ¿qué va a suceder? Va a haber un cambio de forma momentáneo, porque al estirar va a cambiar su forma, pero si yo dejo de ejercer fuerza, se va a su estado inicial, original.
Y el resorte. Si yo estiro el resorte va a mostrar un cambio de forma, pero al soltarlo va a volver a su estado inicial. Es decir, que su cambio es momentáneo porque vuelve a un estado original. Continuamos con el libro en la página 170 y vamos a leer donde dice todos los objetos que nos rodean. Dice, todos los objetos que nos rodean experimentan cambios al aplicar una fuerza sobre ellos, aunque a veces no se observen. Estos cambios pueden afectar su forma o su movimiento. En este caso, los ejemplos que vimos anteriormente afectaban su forma, más que nada. Leamos aquí, dice, efectos de la fuerza en la forma de los cuerpos. Como pudiste experimentar en la actividad anterior, al ejercer una fuerza sobre el globo, este cambió su forma. Los cambios en la forma o deformación de un cuerpo pueden ser permanentes si la modificación se mantiene cuando se deja de ejercer fuerza, como por ejemplo la plasticina o la lata de bebida, o momentáneo si el cuerpo recupera la forma de su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. Actividad para poner en práctica. Leamos lo que dice aquí. Dibuja un objeto que experimente una deformación permanente y otro que experimente una deformación momentánea al aplicar una fuerza. Ya vimos los objetos que proponían una deformación permanente y también una momentánea. De hecho, lo experimentamos hace unos minutitos atrás. Así que esta tarea se las dejo pendiente donde ustedes tienen que dibujar y nos vemos en la próxima clase con mucha atención. Si usted tuvo dudas y tiene alguna pregunta, no olvide ponerme en los comentarios para poder responder a su pregunta, ¿ok? Que les vaya muy bien, chiquillos. Cuídense.